los 40 se empieza a tener una visión como muy clara de hacia dónde llevar todos esos conocimientos, capacidades que he desarrollado. No sé si os pasa, pero a mí a veces me cuesta recordar ciertas etapas, ¿no? Hay técnicas para poder recordar lo que pensamos que no podemos recordar. Que solos no sabemos regularnos, porque normalmente nos ha regulado nuestra mamá de pequeños, y entonces nos quedamos con el trauma y estamos como buscando con los ojillos a ver si alguien nos puede regular. Sentir, intuir, estar receptivo hasta la situación presente, que es lo que me pide la situación presente. Pues nada, bienvenidos al último podcast de la temporada. Sí. Estamos en el episodio 9 y hoy pues también vamos a tratar pues una herramienta y una técnica que creo que puede ser interesante que las personas conozcan, pues para poder también conocernos, profundizar sobre nosotros y trabajar la parte emocional, que es el trabajo biográfico. Y hoy pues traemos a alguien que para nosotros pues es muy importante, que es una gran compañera y que creemos mucho, ¿no?, en lo que hace y cómo lo hace. Y tenemos aquí a Marta Bastistela, así que bienvenida. Gracias. Empezamos un poco a descifrar, ¿no?, y a definir qué es esto del trabajo biográfico o cómo llegaste a él. Cuéntanos un poco. Definirlo es un poco difícil en pocas palabras. Cuando intento crear una síntesis, diría que es una disciplina o un trabajo personal de autoconocimiento, acompañado por personas que saben acompañar en trabajo biográfico, en el que la persona, con su propio trabajo autobiográfico, encuentra un hilo conductor en su biografía que da un sentido a los acontecimientos que ha vivido en su vida. Y ese dar sentido a veces tiene un efecto terapéutico, pero este método en sí no tiene el objetivo de hacer terapia o de sanar heridas. A veces lo hace, su objetivo principal es conocerse y encontrar ese hilo conductor. Eso muy resumido. Vale. No, y muy buen resumen, desde luego. ¿Y de dónde viene el trabajo biográfico? ¿Cuál es el origen? Que yo lo desconozco, vamos. Como metodología. Como metodología, sí, sí. porque se plantea, ¿no?, la importancia de esta herramienta para este conocimiento, ¿no? No sé quién lo creó, quién fue pionero un poco. Hay dos, de lo que conozco, hay dos corrientes. Las más famosas son la que he estudiado yo de trabajo biográfico de orientación antroposófica y el trabajo biográfico, la biografía humana de Laura Gutman, creo que se llama. Todavía no he investigado por su corriente. Os puedo contar de lo que he estudiado yo. Ha sido desarrollado sobre todo por un holandés que se llama Bernard Liverwood y una brasileña, Gudrun Burkhardt, pero sobre todo Liverwood ha desarrollado todo este trabajo personal acompañado por biógrafos a partir de una determinada visión del ser humano, que incluye también una visión espiritual o por lo menos de búsqueda de sentido, ¿no? Como definiría la dimensión espiritual del ser humano como esa necesidad humana de buscar un sentido, de ir más allá de una visión puramente fragmentada, ¿no?, de la materia, de que somos conexiones químicas neuronales. Pues en el ser humano siempre hay una búsqueda de qué sentido tiene todo lo que he vivido, en qué dirección voy, cuáles son mis ideales hacia los cuales tender, ¿no? Y entonces una visión del ser humano que incluye esa dimensión del sentido y de conexión entre, bueno, ellos lo llaman cuerpo, alma, espíritu, pero espíritu un poco en ese sentido. Y con alma se refieren a todo lo que es la vivencia interior del sentir, de las emociones, de sensaciones corporales, emociones, sentimientos, y cuerpo como dimensión sensorial, perceptiva del mundo. Vale, y qué buen resumen, la verdad. ¿Y cómo se puede
¿Qué utilidad puede tener para alguien la biografía? Porque es un trabajo de una sesión, de varias, cuéntame un poco cómo sería Ujú. si alguien quiere hacer biografía, cómo sería el procedimiento más o menos. Hay muchas maneras de trabajarlo. Lo que he estudiado en la formación en España tiene una metodología donde normalmente se trabaja a nivel individual, aunque se puedan hacer talleres de grupo. Y en este método desarrollado en España se suele trabajar por ciclos biográficos de 7 años, donde se puede dedicar 1 o 2 sesiones al máximo por cada ciclo biográfico. Entonces, sí, de forma cronológica y luego se busca un hilo trabajando con una curva biográfica. Si queréis, os puedo explicar un poco lo que es la curva biográfica. Luego se crea un hilo de todo lo que se ha visto en cada ciclo biográfico. Entonces, sí, es un trabajo cronológico desde el nacimiento hacia el presente. Y luego se puede trabajar por temas, dentro de ese hilo, por temas que puede ser el tema profesional, el hilo profesional, el hilo social o de la pareja o vital también, de cómo ha estado mi cuerpo, mi energía vital en todo el camino biográfico. Hay varios temas que luego se pueden tratar de forma individual. Eso sería el método que yo he trabajado principalmente por cómo lo he estudiado. Y luego también he seguido a biógrafos, sobre todo una biógrafa holandesa, que trabaja más por temas, trabajando un poco más con el presente, incluso con el futuro, porque solemos pensar, ¿no?, que la biografía es trabajo con el pasado. Y ella me ha enseñado mucho que no, el trabajo biográfico es hilar pasado, presente, futuro, y ella trabaja más por temas. Entonces, realmente hay varios métodos de trabajo. Vale, qué bueno. ¿Qué descubre una persona cuando hace su biografía, ¿no? Decías Mm, que entiendo que va revisando esas etapas, entiendo dependiendo de a lo mejor de la consulta, revisa más mm, unas etapas que otras, sí. pero bueno, pues poder tener información, ¿no? Que cómo me viví de 0 a 7, luego de 7 a Ujú, 14, ¿no? Y luego más adelante. ¿Qué vas teniendo en la persona, ¿no? ¿Cuáles son mm, esos darse cuenta que vas a ujú. tener revisando pues esa historia de vida? Hay muchísimos descubrimientos, insights de muchos tipos. Uno, por ejemplo, es que desde una visión muy individual de las vivencias, abrirse a descubrir que hay leyes biográficas, las llamamos, pero realmente es como tendencias comunes, arquetipos comunes a los seres humanos. Lo más evidente es que normalmente un niño cuando tiene 1 año empieza a andar, a 2 años empieza a hablar, 3 años empieza a decir yo, es una entrada del yo en este cuerpecito, que son los más evidentes, son los de la etapa evolutivas del niño, que han sido también estudiados mucho por muchos pedagogos y psicólogos, médicos, pero luego se ha desarrollado también todo un conocimiento de otras tendencias, arquetipos de la biografía humana en cada etapa. O sea, la crisis de los 40, que es sí, como de lo más común ¿Qué suele pasar conocida, en la ¿no? crisis de los 40? ¿Cuál es arquetípicamente hablando? ¿Qué hitos puede vivir una persona? ¿No? No entiendo que no todas. Esa crisis de los 40. Es que estoy en los 40. Me ha interesado mucho. Cuéntaselo a ella. No sé si podrías mencionar alguna. Sí, 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 sí. Es un momento vital muy importante de cambio radical, porque hasta los 40, 42 también, ¿no? Porque los 42 se cierra uno de esos ciclos de 7 años. Es un momento en el que, bueno, hasta los 42 se han desarrollado la propia identidad, capacidades anímicas de pensamiento, físicas, como se ha construido un poco esa identidad con esas capacidades. Pero a los 40 se empieza a tener una visión como muy clara de hacia dónde llevar todos esos conocimientos, capacidades que he desarrollado y que tienen que ver ya realmente conmigo y no con las herencias culturales, educativas de mis padres, del ambiente donde he crecido. Ya tengo claro
o más claro quién soy y hacia dónde quiero llevar todos esos conocimientos. Y como una semilla que he desarrollado en esa planta, ¿no? Que he desarrollado, he sacado una semilla de los frutos y a dónde la quiero ir a plantar. Ya lo tengo claro, pero en ese tener claro hacia dónde, tengo que empezar a cortar con muchas cosas del pasado, que pueden ser cortar con un trabajo que he tenido toda la vida o hasta los 40 años ya no me sirve o ya no va conmigo. Y claro, sí, tengo claro que tengo que dar un cambio profesional, pero es un corte radical muchas veces, de, dejar mi profesión hasta ahora y dar una vuelta completa. Cortar con relaciones, puede ser amistades que ya no me enriquecen, me duele mucho, pero ya no me enriquecen y encuentro otro ambiente social que va más conmigo. Relaciones de pareja muchas veces se cortan con esta edad. Entonces, un cambio importantísimo si uno se sabe escuchar e ir hacia su esencia, su destino, si lo queremos llamar destino, y a la vez duele. Vas a cortar con lo que ha sido tu ambiente o tu identidad hasta ahora. Es Como un duelo, ¿no? O sea, sí, lo he visto muchos duelos juntos. y además lo he visto también Sí, como, sí, sí. como has hablado de una planta, como una poda, ¿no? Sí, sí, Es sí, empezar sí, a sí. podar y en esa poda, bueno, pues hay cositas que tienes que decir adiós que que te puede costar todavía, ¿no? Soltar del todo. Ujú, ujú. Y desde tu pregunta de qué descubrimientos hay a través de un trabajo biográfico, de tomar conciencia de este aspecto, es ya no solo verlo como, porque se da casi de forma automática a veces, entonces solo nos enfocamos en el sufrimiento que conlleva toda esa poda. Verlo desde una perspectiva biográfica de sentido, toda esta crisis o este corte tiene sentido porque voy hacia mí misma, hacia mí mismo, te da cierta también, mm, comprensión, serenidad, plenitud en ese cambio, ¿no? Ya no es solo sufrir por la poda, es ver que te lleva a ti mismo a una nueva plenitud, a un nuevo ciclo de expansión vital, ¿no? Ujú. Y la gente, cuando va a consulta, ¿qué es lo que más te suelen preguntar o pedir? ¿O voy al trabajo biográfico que me han contado o quiero revisitar esta etapa? O sea, hay como cosas que se repiten con frecuencia de edades que son muy importantes o consultas tipo la crisis de los 40. O sea, ¿qué es lo que más te ha solido pasar con pacientes o tú cuando has ido con tus compañeros a formarte, que se suele mirar más? Bueno, es un poco variado. Muchas personas quieren realmente hacer todo su recorrido biográfico para encontrar ese hilo. Otras personas vienen desde una crisis, han oído que hacer un trabajo biográfico les puede ayudar a recolocarla, entenderla dentro de todo ese contexto biográfico. Otras personas quieren ver un tema concreto de patrones que se repiten, ¿no? De por qué con las parejas siempre me va mal y siempre con el mismo patrón o siempre con el mismo tipo de pareja y siempre los mismos problemas. Entonces, en esa repetición de patrón hay un sentido biográfico también. Entonces puede venir de problemas que una persona quiera solucionar o simplemente general de me quiero conocer más o quiero ver quién soy desde este hilo que me ha llevado por ¿Y, toda mi y vida. siempre vas ¿sabes a dónde tienes que ir? ¿O siempre vas de 0 a 7, luego 7 a 14? Por ejemplo, tengo un problema con mi pareja actual. Y dices, vale, la pareja seguramente su hilo tenga que ver con 7 a 14. O siempre Mm. empiezas desde el principio. Cuando alguien vas a acudir a la primera etapa y ahí observas. O sea, es un trabajo Mm. que tiene que ver más con todas las fases o a veces se puede centrar en una sola fase. Depende muchísimo de lo que busca la persona. Lo de la fase realmente para personas que quieren hacer todo el trabajo biográfico. Si vienen con una dificultad, un problema que quieran solucionar, puede ser más enfocado y también desde su petición, también de yo puedo dar una indicación de cuántas sesiones más o menos se pueden dedicar. Si se quiere hacer un trabajo biográfico muy en profundidad, pues yo creo que lo ideal sería hacer todo el recorrido por ciclos
biográficos, pero si se quiere hacer un trabajo más sintético, más directo al problema, se puede hacer también en pocas sesiones con herramientas biográficas más enfocadas. Es, realmente lo adapto a lo que pide la A la persona, persona. ¿no? Sí. Personalizada. Hablabas que dentro de esta metodología hay como una especie de leyes, ¿no? Ujú, sí. Qué típico. No sé si nos puedes decir alguno de estos principios de los que se basa. No sé si tiene, porque ya has hablado de que hay, pues tienen en cuenta los conocimientos de la psicología evolutiva y de la Sí, pedagogía. también, sí. No sé si hay una mirada también sistémica dentro de esos procesos, o cuáles serían los principios que aborda esta metodología. También hay un poco de enfoque de terapia, no de terapia sistémica porque no es terapia, pero de relacionar una biografía con su entorno familiar social, por supuesto, también se trabaja. Las leyes biográficas ha sido todo un trabajo de observación por parte de Livigot y todos los que han desarrollado el trabajo biográfico de observación, observación de biografías y ir viendo cuáles son esas leyes que nos acomunan o esas tendencias que nos acomunan. Em, Se podría ver como un poco como un marco, como un lienzo que todos tenemos común, ¿no? Todos venimos con ese marco que parece blanco, pero realmente tiene una forma, tiene una dimensión, que puede ser el lugar donde hemos nacido, los padres que nos han criado, el entorno social que nos ha acompañado. Dentro de este lienzo, cada persona dibuja su biografía, pero claro, la forma del lienzo, la dimensión, el matiz de blanco, influye la pintura, ¿no? que va a salir después. Entonces yo voy a poner algo totalmente mío, nuevo, que voy a aportar al mundo como algo, sí, una riqueza que cada biografía, cada persona individual trae al mundo. Y en trabajo biográfico se observa, por un lado, cómo era ese lienzo, cómo es ese lienzo, ese marco donde hemos nacido, y luego cómo ha sido esa huella personal, totalmente individual, dentro del lienzo. Y poder observar estos dos aspectos unidos en esa única pintura que se va viendo cómo se forma, nos trae a sentir ese sentido. De- yo por alguna razón tuve que recibir ese lienzo y por alguna razón lo he ido pintando de esa manera. Y eso da mucha paz cuando lo ves. Lo ves en ese, no sé si llamarlo análisis biográficos, porque realmente es un trabajo mucho desde el sentir, no es un trabajo racional de análisis, es un trabajo de darse cuenta, de sentir. Sí, de conectar con cada Sí. etapa, ¿no? Entiendo, y eso ponerle luego Ujú. una definición que luego te ayuda a dar una visión más amplia, a lo mejor Ujú. más racional, pero al principio conectas más, ¿no? Desde ese sentir. O sea que la ley biográfica sería todos recibimos un marco, ¿no? Todos Sí, recibimos y hay que observar la forma del marco que hemos recibido y luego todos pintamos de una manera u otra sí, y muy muy individual, muy individual desde nuestro yo, ¿no? y es Sí, averiguar cuál es mi estilo de pintura, ¿no? Porque a veces es también, como quién soy yo exacto, y es observar todos tus cuadros y decir, vale, ¿qué hay en común de todo esto? Ah, pues exacto, utilicé mucho el azul, ¿no? O sea, es como observar qué me hace auténtico a mí. exacto. Y con esas dos premisas, de alguna manera, es como que ya te puedes orientar a, sabiendo de dónde vienes y cómo pintas, Ujú. quieres pintar de otra manera. También, sí, Eh, puedo ya cambiar un poco mi estilo o mucho, pero sabiendo también que existe esa base, ¿no? Esas leyes o ese marco con el que he venido, un poco como las reglas del juego, ¿no? No puede darse un partido de cualquier deporte si no hay reglas del juego, si no hay un marco, el campo, ¿no? Dentro del cual jugamos, un límite que te permite ser libre dentro de ese límite, ser creativo. No hay creatividad sin marco, sin reglas del juego, sin marco, ¿no? Y el poder
darse cuenta de cuáles son esas reglas dentro de las cuales yo he estado jugando, que pueden ser leyes comunes a los seres humanos, ¿no? No sé, el empezar a tener cierta capacidad racional de niño llega a una cierta edad, no antes. Entonces, lo de forzar a los niños a hacer matemáticas con 4 años eh, te aleja, ¿no? de lo que es el arquetipo humano, ¿no? Se empieza a tener esa capacidad con cierta edad, ¿no? Entonces, conocer esas leyes también nos ayuda a nosotros y también como acompañantes de niños o como educadores, como biógrafos, como terapeutas, ¿no? Poderlas conocer un poco nos ayudan a acompañar a la persona a ser más creativa, más libre, más autónoma dentro de las posibilidades y las limitaciones que realmente son posibilidades también. Entiendo. ¿Y por qué se habla de que no es terapia? Es decir, pues, lo remarcas como mucho, ¿no? De no es terapia. ¿Es un encuadre que es importante, simplemente es observación del asunto o porque no comparte con la terapia ciertas cosas? Porque el objetivo no es entrar directamente en un trauma y sanar la herida. Un poco por protegernos, ¿no? De todo lo que es la crítica, ¿no? Hacia las terapias alternativas, pero no es tanto eso, sino porque no se trata de una relación terapéutica donde hay un profesional que actúa, ¿no? Como en terapia, un poco de padre-madre hacia el paciente y, y lo acompaña desde esa verticalidad, ¿no? En biografía, el- uno de los focos y también riqueza del trabajo biográfico es una relación más horizontal, donde yo como biógrafa acompaño al trabajo personal del otro, pero lo llamamos más como un trabajo de yo a yo, ¿no? Más horizontal. Porque es autoeducación, autoconocimiento y mi rol es aportar mi conocimiento de las herramientas, no hacer de madre, padre terapéutica para ir a sanar la herida. Para eso está la terapia. Y muchas veces en terapia, yo como terapeuta uso herramientas biográficas sabiendo que la estoy usando ya en otro tipo de relación con la paciente o Sí, es paciente. más adulto adulto, ¿no? Bueno, yo por lo que escucho es una herramienta que podría ayudar a muchos profesionales, como tú has dicho, ¿no? Que se dedican a la atención a personas, pues a tener más en cuenta pues, esa etapa, ¿no? Ese lienzo y esas guías del juego para poderles acompañar a aumentar su autenticidad, su libertad. Sí, puede Y ayudar eso. tanto como visión del ser humano, viendo estos arquetipos ideales, ¿no? Un poco arquetipos, pero como un ideal de ser humano, ¿no? Lo que decía de pues aprender las matemáticas mejor a partir de una edad, ¿no? O hay cosas que son más propias de la adolescencia, otras de los 20 años, de los 30 años. Entonces, tener un poco esta visión puede ayudar como conocimiento teórico en eso, en acompañar a ser uno mismo, a ser muy creativo conociendo nuestras posibilidades. Y luego también como herramientas prácticas, ¿no? Porque en biografía trabajamos mucho con el dibujo, por ejemplo, eh, porque no es un trabajo de análisis racional, es un trabajo realmente desde el sentir. Por eso a veces sí el límite entre terapia y biografía es un poco difícil de entender porque se trabaja mucho con la emoción, con el sentir a través del arte, sobre todo del dibujo, pero también a veces con el movimiento, se trabaja con el movimiento, para poder entrar en un canal más emocional o no sé si llamarlo post-racional, ¿no? O supraconsciente, desde esa visión de que hay un yo que sabe hacia dónde, o lo que decíamos también, ¿no? Los niños
de alguna manera saben lo que tienen que hacer como un instinto, pero a veces no es solo un instinto animal, sino un instinto humano de yo sé hacia dónde tengo que ir. Y eso lo tenemos todos. Es solo reconectar, reconciliarnos con él, reconectar con él y poderlo escuchar. Entonces sería una capacidad intuitiva de, de saber hacia dónde Claro, y ir. supongo porque además, ¿no? Esta vía también, este canal, ¿no? Desde el dibujo, la creatividad, el movimiento, está menos manipulativo por el ego. Exacto. ¿No? Quiere decir que tú a lo mejor racionalmente te has creído algo, te has puesto una etiqueta, pero luego, ¿no? Cuando te planteas, ¿no? Una actividad en la que aparentemente no entiendes todavía cuál puede ser el significado, cuál es tu rol, empiezas a descubrir, pues, joder, yo pensaba que era una tía muy sociable y veo que... Y en mi dibujo ¿no? Que cuando me invitan, cuando hago este ejercicio, ¿no? De movimiento en el que tengo que colaborar con otro, con un grupo, mi cuerpo no reacciona, ¿no? Entonces, hay algo ahí que me está dando información que puede ser mucho más verdadero, por decirlo va a así, decir o real. más, ¿no? Una manifestación más innata, más instintiva o más limpia. Sí, de hecho, sí, bueno, lo hemos visto también en terapia, ¿no? Que nuestra interpretación de los eventos vitales o de las situaciones desde el neocórtex muchas veces es una construcción que nos aleja de lo que ha sido la vivencia real, ¿no? Es una forma de disociación que nos protege, nos defiende, a veces ayuda también, pero a veces ya no nos sirve, ¿no? Entonces, entrar por, bueno, la técnica proyectivas de terapia, realmente lo que hacemos en biografía es usar muchísimas técnicas proyectivas para bypassar, se dice, ¿no? Toda esa interpretación, construcción, creencia, ¿no? De nuestra parte racional y poder entrar en nuestra dimensión más intuitiva, que luego nos conecta con nuestro ser o con nuestra esencia o a veces con nuestro destino o lo que de alguna forma nos toca hacer. A veces lo racional se mantiene separado por miedo, ¿no? Nos mantiene separados por miedo a... ¿Cómo llegas tú, Marta, a la biografía? ¿Y cómo, ¿Repite? cómo llegas tú Ok, al ok. trabajo biográfico? Sí. Y si nos pudieras contar algo de lo que te apetezca compartir, de cómo te sirvió a ti, ¿no? Para tu vida. Fue a raíz de una crisis, no de los 40, ¿no? No, de los fue 31, 32. De hecho, luego... Que hay otra crisis, que lo No, es sepamos todos. que fue muy, muy fuerte para mí. Luego, verlo en la curva biográfica como justamente los 31 y medio corresponde a un momento como un punto de inflexión en la curva biográfica. Es increíble que me pasó justo en 31, 32. Fue una crisis física, luego emocional, existencial. Y desde lo físico busqué médicos, ¿no? Que me pudieran ayudar, pero era claramente un tema también de interpretación de toda mi vida, mi biografía, y no tanto fisiológico, ¿no? Y a raíz de ahí, desde una corriente de medicina, llegué también a trabajar con una biógrafa y me ayudó muchísimo en poder ver que todo estaba hilado, que todo tenía un sentido, ¿no? Porque muchas veces nuestra concepción o percepción de nuestra biografía son eventos fragmentados, de me ha pasado esto, luego lo otro, y no sabemos por qué hemos pasado por sufrimiento, tampoco por momentos de plenitud, no entendemos nada. Y en el momento en que lo hilas, ves que todo tenía sentido y ese hilo, ese conectar pasado y presente, te da también una dirección para el futuro, ¿no? Como conecto dos puntos y esa línea ya te da, ¿no? La dirección hacia dónde ir. Entonces sí, para mí fue terapéutico, aunque el objetivo no es hacer terapia, pero sí fue
terapéutico para mí y a raíz de esa experiencia personal, pues decidí hacer toda la formación y la formación en sí también fue toda una experiencia personal, vital, enorme. Me ha transformado completamente. ¿Cuánto tiempo es la formación? 3 años. 3 años. Wow, qué profundidad, claro, y seguro que tienes que hacer trabajo personal dentro de la... Muchísimo, muchísimo. Qué bueno. Y lo de la curva biográfica, claro, no podemos poner un dibujo, igual luego podemos descargarla y la podemos poner en el podcast, pero ¿cómo es en general una curva biográfica? ¿Qué se espera de una biografía en esta curva o qué es la curva biográfica? No hay una curva, una forma predeterminada. El principio es colocar tus eventos biográficos en una línea, que puede tener, muchas veces tiene una forma AU, y creo que también arquetípicamente viene de que nuestra biografía está inscrita en los ciclos vitales, ¿no? De como inspiración, expiración, ¿no? Vida, muerte. Todo no sé, las mareas, ¿no? Sí, el verano, otoño, invierno... Los ciclos de las estaciones, ¿no? Entonces se puede concebir una biografía, un ciclo biográfico entre vida y muerte como parte de ese ciclo de la naturaleza, ¿no? Entonces, entrar en la tierra y salir de la tierra. Entonces, por eso muchas veces se dibuja como una curva AU. Otros biógrafos hacen la curva al revés, pero bueno, que es un poco esa idea de ciclo, ¿no? De representarlo como un trozo de ciclo donde estamos inscritos. Y dentro de esa línea, entonces colocamos nuestras vivencias y la manera en la que aprendió a trabajar. La parte exterior de la curva dibujamos o escribimos los eventos exteriores, ¿no? de nuestra biografía, como a los 6 empecé la escuela primaria, a los 30 me casé, ¿no? La parte visible, exterior, sensorial, ¿no? de lo que se ha dado, y la parte interior de esta U escribimos la correspondencia, la experiencia interior correspondiente al evento externo. O a veces simplemente son eventos solo interiores y lo añadimos a la parte interior de la curva. Y a veces pasan cosas mágicas, porque de repente lo ves todo colocado en la curva y empieza a haber relaciones entre un evento de los 7 con un evento de los 35. Y lo ves de forma gráfica, ¿no? Como si estuvieran conectados con una línea directamente estos dos eventos, 7-35, por ejemplo, ¿no? Sí, un cambio de piso cuando te cambias de pequeño a los 7 a otra ciudad. Y eso Sí. te pone triste porque dejas de tener a tus amigos. Y entonces de repente te casas todo bien, pero haces una mudanza a otro barrio con tu familia ya. Y entonces dices, no sé por qué, pero internamente lo he vivido como una sensación desagradable. Y tiras y dices, anda. Y mira, justo está Ándale. en la misma línea. Sí, muchas veces se trata de experiencias que se repiten y otras son como el opuesto, ¿no? Entonces ahí se puede ver diferentes interpretaciones, porque puede ser se me repropone el mismo problema o tema en otra etapa vital, porque ahora tengo otros conocimientos, otras capacidades para afrontar ese tema desde otro nivel de conciencia. O es opuesto porque igual ya se ha transformado algo y ya se ha solucionado, o se ha resuelto, ¿no? O se ha desbloqueado algo, ¿no? Por ejemplo, una de las leyes biográficas que se pueden ver en la curva es que hay como una primera etapa de vivir todo lo heredado, que suele ser hasta los 20, 21, porque es toda una etapa todavía inconsciente o poco consciente, ¿no? Hasta los 20, donde vivimos como si se crearan todos los ingredientes para ese lienzo, ¿no? Para luego transformarlo después. Entonces tienen que ver con lo que he recibido, ¿no? De mi ambiente social y la familia
y mi cuerpo, ¿no? También cómo es mi cuerpo físico, ¿no? Qué limitaciones tiene, qué potenciales tiene. Y luego hay una segunda etapa semiconsciente en el que se me puede reproponer todos los temas que he vivido hasta los 21, pero ya desde otro nivel de conciencia, que suele ser de los 20 a los 40, 21, 42. Entonces a veces se ve esa correspondencia, ¿no? Justo entre la primera parte y la segunda. Y luego hay una tercera parte después de los 40, ¿no? Por eso esa crisis de los 40, una tercera etapa mucho más consciente. Igual ese tema se repropone 3 veces, ¿no? Y la tercera vez ya en una etapa muy consciente La donde tercera ya la puedo... entiendes tú. Ya. La tercera va la vencida. claro. Claro. Esa es la importante. Sí, entonces, claro, en la curva biográfica es muy gráfica porque te muestra, ¿no? Todas esas evoluciones, metamorfosis de temas que tienen mucho que ver contigo, te muestran quién eres, ¿no? Y qué es lo que has venido a transformar en esta vida. O sea, que si te vuelves un investigador, ¿no? Es porque es una documentación, Sí, archivar, porque entiendo sí, que sí. mucha gente, no sé si os pasa, pero a mí a veces me cuesta recordar ciertas etapas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces entiendo que ahí es volver a abrir cajones, Sí. ¿no? De casa, volver a descubrir. De hecho, hay técnicas para poder recordar lo que pensamos que no podemos recordar, ¿no? Hay determinadas preguntas que van directas a abrir recuerdos de la infancia, de la primera infancia también. Y ojalá en un futuro se puedan también combinar trabajo biográfico con técnicas de terapia que, no sé, por ejemplo, mi vivencia personal con el brainspotting fue de recordar cosas de la primera infancia que ni siquiera con el trabajo biográfico pude recordar, pues ojalá se pueda. Sí, aumentar más herramientas, ¿no? Sí. Que puedan evocar pues, ese inconsciente que a veces está tan... Y todo lo de las técnicas proyectivas con el dibujo muchas veces nos ayuda a evocar recuerdos que desde nuestra conciencia más superficial, racional, no tenemos. Qué bueno. Nos decías antes que una de las cosas que también incorporas en tu acompañamiento terapéutico es el trabajo con el cuerpo. Entonces, ¿qué significa acompañar con el cuerpo? Por qué es importante, ¿no? En un trabajo terapéutico a veces tocar esa tecla? Sí, un poco lo que decía antes, que hay muchas terapias o metodologías terapéuticas que se enfocan más en el habla, ¿no? En hablar, manteniéndonos en un nivel racional o de interpretación de las vivencias, ¿no? De esta parte racional del cerebro. Y mi experiencia tanto como terapeuta como como paciente ha sido que el entrar por el canal del movimiento y de la escucha de la sensación corporal nos ayuda a, realmente a conectar con la vivencia, que puede ser la vivencia traumática, normalmente es lo que se busca resolver en terapia. Em, Y hay muchas técnicas, ¿no? que se pueden utilizar para poder abrir ese canal, poder reconectar con la vivencia y transformarla desde ahí, porque hacerlo solo desde el habla te puede llevar igual años o puede ser eficaz durante, sí, pero muy largo, y si tenemos herramientas que nos permiten ir directamente al recuerdo emocional, sensorial, de lo que queremos resolver, me parece una pena, ¿no? Mucho desgaste, tiempo, energía, dinero, cuando se puede ir muy directo a la vivencia traumática para transformarla. ¿Cuáles suelen ser las técnicas que más utilizas tú o que, a nivel emocional? No sé si nos puedes nombrar algunas. Quiero investigar más y desarrollar más. Lo que he utilizado hasta ahora es sobre todo lo que hemos estudiado del bottom-up, top-down, que es
observar mucho las sensaciones físicas relacionadas con un recuerdo o simplemente escuchar el cuerpo y ver qué mensaje nos está trayendo, desde una incomodidad, desde simplemente una sensación en el cuerpo que nos quiere traer un mensaje, es observarla y describirla sin interpretarla todavía, como insistir mucho en observarla y mantenernos, aunque sea muy incómoda, mantenernos ahí. Y luego ya en un segundo momento poder ver a qué recuerdos nos trae eh, y, qué experiencias traumáticas nos está recordando. Y luego poder hacer todo un trabajo, ¿no? de reprocesamiento del trauma. Yo no tengo una formación específica en eso, pero sí uso la herramienta de la descripción de la sensación y veo que realmente es lo más directo, es muy potente, y luego ya ponerle palabras, porque ponerle palabras también es importante para luego asentar la experiencia vivida, traerla a la conciencia y ver que ya es una base a partir de la cual puedo seguir trabajando. Entonces creo que es importante no hacer solo un trabajo corporal, que bueno, en osteopatía a veces se trabaja mucho solo desde el cuerpo, se quitan corazas emocionales, ¿no? Toda esta coraza muscular de la que se habla en bioenergética, se puede quitar con osteopatía y es una herramienta importantísima, pero mi experiencia ha sido que si luego no se le pone conciencia y no ese volver a abrir la herida no es acompañada por un terapeuta y por un trabajo de conciencia, muchas veces la coraza se vuelve a formar. Vuelve. Interesante. Sí. Vale, pues yo tengo como muchas cosas, a ver si las puedo sintetizar. Venga, vale. La primera, tú haces trabajo biográfico, pero también es terapeuta humanista, y que estudiamos juntos en Galene. Sí. Como para dejar claro esto de que el top-down y el bottom-up son técnicas que aprendimos en el máster y que aplicas en tu terapia. Por otra parte, te quería decir lo del brain spotting, que ya como cosa personal, que estoy haciendo yo la formación de la segunda parte, que luego te comento más cosas. Okay. Y con el Somatic Experience hizo Marta una pequeña formación que tiene mucho que ver con las sensaciones físicas del cuerpo y observar las agradables, las desagradables, ir haciendo como un penduleo. Y luego otra cosa más, que a pesar de que tú trabajas en consulta con esto que hemos aprendido en Galene, tú tienes como una predilección en tu historia de vida con el tema del cuerpo. Es decir, ¿qué disciplinas practicas tú y por qué tienes tanto como el ojo puesto ahí, ¿no? En el cuerpo? Es decir, si nos puedes contar qué es lo que haces con el cuerpo. Vaya pregunta, ¿qué haces con el cuerpo? ¿Qué haces con tu cuerpo? A ver, cuéntanos, que está muy mona ella. Eso. Claro, mi enfoque a lo corporal en la terapia viene de mi vivencia personal y de haber visto cómo a través de disciplinas de movimiento y de observación sensorial se desbloquean emociones y se accede al trauma. Y me he formado como psicomotricista y de hecho a veces también aplico un poco de psicomotricidad con adultos en la terapia, también con movimientos, si se puede dar. Incluso en terapia online propongo a mis pacientes levantarnos los dos, movernos, sentir cómo las posturas o los movimientos traen emociones, pensamiento, posibilidades. Entonces, bueno, sí, la formación en psicomotricidad ha sido muy importante en ese sentido, también por ver cómo es el pasar de abrir una sesión desde lo corporal, desde un movimiento más dinámico somatosensorial, a un momento más de conciencia emocional de lo vivido en el cuerpo y luego ya a una etapa más de conciencia cognitiva de todo lo que ha ocurrido en la sesión. Ese método me parece que se podría aplicar a la terapia psicológica con adultos, porque con niños funciona y yo he visto que funciona también con Que tu adultos. formación es muy completa en ese sentido, o sea, el trabajo biográfico, la terapia humanista, la psicomotricidad y también Aikido. Aikido también, Aikido, Katsugen dentro del Seitai, que es toda una corriente japonesa bueno, desde lo occidental la llamaríamos como educación somática, es una corriente educativa
corporal sensorial de Japón, danza contemporánea, contact, sí, y me he explorado mucho. No sé cuál Es que es muy bonito ver que en una sola o sea, que toda tu formación Mm. pueda colapsar en una sesión con una persona Sí, y sí, que sí, todos esos ingredientes puedes hacer una receta muy rica. Entonces puedes sí, acompañar por muchos lugares sí, 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 sí. y para que la gente que no conozca qué es el aikido, es como que me gustaría que supieran de todo lo que sabes Vale, una frase de cada cosa. Es decir, el vale. aikido, ¿en qué consiste? Se dice que es un arte marcial porque viene de todo un desarrollo de artes marciales. Luego, la última etapa del fundador del Aikido fue llevarla desde un arte marcial de defensa a un arte de paz y un arte, realmente Aikido significa camino hacia la armonía a través de nuestra energía vital o nuestra dimensión vital. Entonces realmente es un camino desde el movimiento y la relación con el otro, es un camino, podríamos llamar espiritual, o bueno, de conexión con nuestra esencia y nuestra vitalidad. Eso es como lo vivo yo. Luego muchas personas lo viven como un deporte, como un arte marcial, de quiero aprender a defenderme en la calle si me... No es muy eficaz, creo yo. Sí, que el resumen visual por lo que la gente puede conocer el Sí, sí. aikido, o por lo que yo lo conocía, es en vez de combatir de yo te pego un puñetazo y tú otro, tú aprovechas el movimiento de la persona, Sí, entonces ese eso, puñetazo tú le acompañas y podría mm, incluso caer en el suelo tú haciendo lo mínimo, ¿no? sí, eso es como principio físico, ¿no? Efectivamente, eso podría funcionar en algunos, pero luego a nivel, realmente como principio, lo de no chocarme con el otro, sino acompañarlo, realmente es una herramienta que tú en Aikido estás viviendo a nivel corporal, pero luego lo que realmente es eficaz en la vida diaria es ese principio, traducirlo en los conflictos, que siempre hay conflictos, ¿no? En la vida, cómo llevarlos, cómo gestionarlos, cómo resolverlos, ¿no? Es aprender a resolver conflictos no desde el choque, sino desde, entiendo desde dónde viene, te acompaño, a veces neutralizo o a veces voy contigo Es un y poco la vamos biografía juntos, ¿no? también. La biografía también Sí, es miras sí. el pasado, Mm. ves hasta dónde llega el presente y la acompañas hacia el futuro, es muy bonito. Bueno, yo creo que estamos en una sociedad que fragmentamos mucho las disciplinas, ¿no? Y que en el fondo, pues, si realmente miramos con profundidad, ¿no? Desde esos principios, esa mirada o ese enfoque que pueden tener, vemos que hay puntos estratégicos que nos pueden servir maravilloso, ¿no? Para lo que dices tú, para una filosofía, para estar en la vida, para acompañar a otros y tener esta visión más holística, ¿no? Del movimiento, ¿no? De unas artes marciales, de Kasugen a lo mejor desde una regulación, ¿no? corporal, desde la salud, luego también la psicomotricidad a muchos niveles, que la psicomotricidad también es muy profunda porque se sabe poco, ¿no? Se piensa que lo que decimos que es un juego de niños, pero también tenemos la psicomotricidad relacional, ¿no? Muchos estilos de psicomotricidad donde también podemos trabajar los humanos y cómo a mí también me llama mucho la atención cómo muchas veces hemos abandonado esta parte de nosotros, ¿no? Entendemos que el cuerpo es solo tema de salud y de hacer deporte, pero cómo a veces entrar en ciertas disciplinas nos ayudan también a regularnos emocionalmente, ¿no? A entender cómo funcionan las leyes universales de la vida, ¿no? Como estabas diciendo, ¿no? Como el Aikido dice, habla de cómo algo entra, ¿no? Cómo alguien puede confrontar, entonces, ¿qué hago? Confronto, choco con eso, dejo que pase, puedo bloquear, ¿no? Y esto es todo un simbolismo, ¿no? Que nos ayuda a entender cómo vivimos. No sé si nos puedes contar un poco lo que es el Kasugen, que es así como algo así como Exótico, exótico, sí. más extraordinario, que a lo mejor la gente lo conoce menos y que puede ser también muy interesante, ¿no? Como también a veces activar la espontaneidad de nuestro mensaje corporal hace que también podamos liberar ciertas energías que nos puedan hacer que estemos más sanos, ¿no? Más saludables. Entonces, no sé, cuéntanos qué es un poco qué es Sí, un esta poco disciplina. pasando como los prácticos, no juntos, ¿no? Pero en el mismo ambiente, ¿no? Aikido y Katsugen.
pasando del Aikido al Katsugen, el Aikido para mí es un poco también ese conectar con los arquetipos, ¿no? O ese ideal, ¿no? De relación con el otro, conmigo misma, con el universo. Y en Katsugen también está un poco esa idea de hay una capacidad innata que puede ser espontánea, o los niños, los animales la tienen espontánea, de ir a la postura ideal, al movimiento ideal para que nuestra energía vital pueda fluir, ¿no? Luego, en la cultura, sobre todo la cultura occidental, ha bloqueado mucho esta capacidad innata de autorregularnos o de coordinar, ¿no? Todo nosotros para que esa energía pueda fluir. Entonces, bueno, sí, es verdad que en Oriente han tenido esta visión más holística y más conectada con nuestro instinto y nuestra capacidad intuitiva, y por suerte ha llegado aquí también. Hay muchas disciplinas que buscan un poco lo mismo. Lo que os puedo contar concretamente del Katsugen dentro del Seitai, bueno, Seitai significa eso, un organismo que se regula, que se autorregula, que encuentra esa coherencia, ¿no? Desde la espontaneidad. Y Katsugen significa movimiento regenerador, y la idea no es hacer un movimiento intencional, sino que nuestra intención está solo en abrir nuestra receptividad a lo que nuestro organismo, todo nuestro ser necesita en ese momento. Y el movimiento regenerador se da solo. Nosotros realmente no nos movemos, nos abrimos a recibirlo, a sentirlo y dejarnos llevar por lo que ese sistema espontáneo necesita. Por ejemplo, si nos pide bostezar, nos dejamos bostezar en lugar de tapar culturalmente, ¿no? Porque el tapar el bostezo ha sido un corte cultural, ¿no? Que luego nos ha bloqueado y nos ha creado un hábito de cortar el bostezo, de cortar la necesidad de estirarnos y soltar, ¿no? Las tensiones de la cara. Está muy mal visto, ¿no? Si tú vas por el metro y te empiezas a estirar los músculos de la cara, te miran mal, ¿no? Hay mucho corte cultural de ese movimiento espontáneo que nos pide, realmente si lo escuchamos, el cuerpo nos pide hacerlo. Entonces la práctica del Katsugen es simplemente tener un tiempo y un espacio para sentirnos cómodos, un espacio seguro para dejarnos hacer lo que nuestro ser nos pide hacer. Lo que decías, ¿no? Son movimientos espontáneos que en los animales están muy total, el perro boca abajo, ¿no? Y que se autorregula, ¿no? Y lo podemos ver en los perros cuando vemos esa sacudida. Exacto. Esa sacudida, ¿no? Espontánea, que dices tú, ya me llena todo de pelos, pero es una manera de él de regular, ¿no? Una energía en el que pasa de un lugar a otro, ¿no? Y entonces buscar como esa parte de autorregulación animal que podamos tener nosotros, ¿no? Sobre todo, como esa sacudida, sí. que cada uno lo necesitará de una manera u otra, con un movimiento u otro, pero es buscar esa sacudida, ¿no? Sí, sobre todo en momentos traumáticos los animales tienen esa espontaneidad de sacar esa tensión emocional del cuerpo con sacudidas, movimientos, ¿no? Para volver a la homeostasia, al equilibrio, y esa autorregulación instintiva, ¿no? Y nosotros culturalmente lo hemos bloqueado, pero si fuéramos capaces de escucharlo eso en los momentos traumáticos y acompañarnos a nosotros mismos en dejarnos llevar por... Eso ha pasado, ¿no? A personas que han sido capaces de escucharlo, han vivido ese temblor después de un accidente y seguramente el poder el practicar con regularidad Katsugen o cualquier otra disciplina que realmente te abra esa receptividad, estoy segura que ayudaría muchísimo en todo el trabajo de resolución o procesamiento del trauma. En Somatic Experience pusieron un vídeo que tenía que ver con un oso polar
que pues, le habían puesto como unos... Un tranquilizante, un tranquilizante, ¿no? Y se veía como después de haber pasado el proceso del tranquilizante, él empezaba a hacer como unos movimientos y unos gritos para, digamos, regular pues, Sí. todo el sistema, ¿no? que había vivido. Porque una de las cosas que decía en Somatia Experience es que los animales no tienen el trauma, no viven el trauma, porque lo que hacen es esta regulación. Inmediatamente, no Hay se un queda... procesamiento Sí, sí, sí. interno que tiene que ver con esta regulación, activando, ¿no? Sí. ese movimiento, ¿no? Y Y no era muy necesitan- interesante ver aquello, ¿no? No necesitan a nadie más, lo pueden hacer solos. Y nosotros siempre se decía, creo que fue Pepe que nos dijo, el trauma significa soledad. Es decir, al final es como que solos no sabemos regularnos, porque normalmente nos ha regulado nuestra mamá de pequeños, y entonces nos quedamos con el trauma y estamos como buscando con los ojillos a ver si alguien nos puede regular o nos puede decir, tranquilo, ya está, venga, ea, ¿no? O nos dé ese permiso también, permiso. desde ese amor y seguridad, ¿no? Que da la persona que te acompaña con amor, siento el permiso de llorar y de soltar o temblar, ¿no? Y si los seres humanos, si estamos solos, tenemos quizás más miedo, ¿no? A darnos ese... Bueno, y has hablado antes, ¿no? Cómo la parte cultural y social a veces bloquea esta parte de... parece que está mal visto, ¿no? O incluso dentro de un drama está mal visto que, o sea, yo no puedo sufrir o que me haya pasado ciertas cosas, ¿cómo voy a contar yo que me ha pasado ciertas cosas? ¿Cómo lo va a entender el otro? ¿Qué va a pensar de mí? ¿No? Un sentimiento de culpabilidad muy grande que tiene que ver con muchas creencias sociales y nos están invitando más a bloquearnos, ¿no? a cumplir una cierta coraza, que a liberar aquello que necesitamos, pues para, de nuevo eso, para procesar, ¿no? Para hacer como el oso polar, después de que le han disparado 4 tranquilizantes, que a cualquiera nos daría un chunguele y diríamos que nos ha pasado, ¿no? Es decir, sería el episodio más traumático de nuestra vida, sacudirse y seguir con su vida, ¿no? Así Nosotros lo que hacemos es, me tomo un cafetito y a ver si sigo trabajando, ¿no? Y por eso estar así. Venga, pues vamos a hacer estas cosas que has dicho que la sociedad nos limita. Examen de mandatos. Wow. ¿Qué nos dice la sociedad en forma de mandato, Marta? Venga, un examen sorpresa. Marta es ella también. Las dos. ¿Qué frases nos suele decir la sociedad cuando somos pequeños respecto a no poder hacer el movimiento eléctrico? Bueno, yo creo que la parte de no estés triste, No estés no así. llores. Vale. ¿Qué más, Marta? ¿Se te ocurre alguno? ¿Qué nos suelen decir? ¿Que a ti qué te han dicho de pequeña? No hagas. No hagas. Es un mandato también. A mí me viene el de complace también, ¿no? Que está aquí la abuela. O sea, tipo, no. También el sé perfecta o sé perfecto, ¿no? Aquí no se puede hacer. Me imagino de repente a Shiva, que teníamos un perro, cuando hacía lo del el eléctrico este, lo sacaba un poco por el pie también, hacía así con el pie y me viene como un perro con traje, tipo como intentando no bostezar o haciendo así, o intentando no hacer el eléctrico. Me imagino lo que se convertiría en un animal si no dejara... Si le dijéramos, sé perfecto, complace a otros, aquí no se puede, no sientas, no llores. Bueno, Sé fuerte. el estate quieto, ¿no? También, ¿no? Aguanta. Estate quieto, ¿no? Estate Yo creo que quieto. también, justamente, estamos viendo muchos niños dentro de ahora mismo del sistema educativo por su forma de, ahora mismo, de recibir la información y como no hay una regulación, o sea, que les dejen ese movimiento, ¿no? Para autorregularse, es cuando vienen pues sus patologías, es decir, y eso es una de las grandes dificultades que tenemos en esta sociedad. No es que tengan dificultades esos niños, es que el entorno que les acoge no les acompaña a poderse autorregular, ¿no? Sí. Como por ejemplo, ¿no? Sobre todo Marta, seguro que trabajas más con ciertas patologías de peques, TDAH, ¿no? Vemos esa hiperactividad, ¿no? Sí. En el que, y muchas veces no es el niño el que, casi nunca es el no, niño no es el que él tiene tenga el una problema. hiperactividad, no es una hiperactividad, sino es que es una persona que necesita, su cuerpo le está pidiendo una autorregulación, que simplemente a veces con tener una gomita o algo que le ayuda a un cierto balanceo puede atender, concentrarse como su otro compañero, ¿no? Y eso le creamos una patología como si fuera algo extraordinario, cuando realmente es algo que está muy conectado con lo instintivo, ¿no? Es una represión realmente de lo cultural hacia algo natural. El otro día hablábamos, Marta y yo, ¿te acuerdas de lo del ciclo de las necesidades de la Gestalt? Y hablábamos que cuando tenemos, o sea, el ciclo de las necesidades es, tenemos una sensación en el cuerpo. Esa sensación decimos, ah, vale, me pica la cabeza.
Entonces el cuerpo se llena de energía como los animales y luego actuamos para, vale, me voy a rascar. Y estuvimos analizando un poco, Marta y yo, que entre tener toda la energía en el cuerpo y actuar entra la cultura. Es justo ahí donde entra. Entonces el niño es, en clase no se come, ya, pero tengo hambre. Entonces tienes energía, quieres comer, pero no puedes actuar. Y ahí, dependiendo de la familia, el marco que has recibido o la cultura, puede ser desde las mujeres no pueden llorar, o al revés, los hombres no pueden llorar, o los niños no se quejan, no molestes, y ahí entra la cultura. Entonces tenemos energía en el cuerpo y tenemos un corte para soltarla. Y ahí es donde empiezan toda la retroflexión que se llama, que es toda esa energía, como no podemos expulsarla, entra para adentro. Bueno, a cada uno elige su mecanismo, ¿no? Hay gente que es hace una explosión demasiado hacia afuera, Sí. pero que es excesiva, ¿no? Por aguantar, y otras que van tan hacia adentro que lo que hacen es hacerse daño, ¿no? A través de esa energía, que ahí aparecen pues las sintomatologías que a veces llamamos, ¿no? Por eso a veces está tan relacionado una sintomatología física con la parte emocional. Que a veces cuesta ver, ¿no? Como estornudar para adentro. Yo me acuerdo que por no molestar yo hacía así y luego leí que se estornuda a 200 kilómetros por hora. Entonces, igual, sí, por dentro te estás reventando. Es como una bomba nuclear. Retroexplosión, totalmente. Oppenheimer no sabía que empezó ahí en el estornudo. Pensé en el estornudo hacia adentro. Así estoy. Y bostezar igual, o sea, bueno, todas las cosas, o hacerse pis, tener gases. De hecho, es llamativo un poco lo del Katsugen cuando nos dejamos sentir, que muchas veces fuimos a un taller contigo y yo he ido a otros también, y sí que se deja libre expresión un poco a todo. Sí. Eructos, o sea, no queremos lo que te pide el cuerpo, ¿no? Sí, es como, sí. Bueno, y claro, sin juicio cultural. Y nuestro niño interior pues le hace gracia, porque claro, todo el rato le han dicho pues que eso que no se lo hace, haga. ¿no? Se ha tirado un pedo. Entonces sí que es llamativo, impactante al principio, pero claro, cuando ves eso en lo que te hace sentir, ¿no? Esa relajación, ese bienvenido sea esto, ¿no? Sí. Y en general creo no es tan fácil esta nueva exploración, ¿no? Y luego poderlo realmente ligar a Una vida cotidiana. a una vida porque vivimos en una sociedad con una cultura que se puede transformar, y a la vez cuando tuvimos el módulo con Jorge Escribano decía, claro, es que si el niño se quiere masturbar en un lugar público, pues no es bueno para él ni para nadie que lo haga, ¿no? Entonces, con amor le acompañas a que lo haga en su habitación. Realmente yo no sé cuál es lo ideal, ¿no? Entre dejarnos expresar todo lo instintivo y dónde tiene que llegar el límite, ¿no? Pero es bueno, creo que estamos empezando por lo menos a explorar, darnos cuenta de dónde la represión es excesiva y dónde podría tener un sentido, hasta dónde, cómo gestionarlo, ¿no? Me parece todo un mundo y una investigación que hay que hacer. Sí, pero tiene que tener un equilibrio, ¿no? Porque Sí. si no somos solo animales y sabemos cómo, si tú metes a 50 ratas en una jaula, sabes lo que va a pasar, es decir, van a empezar a comerse, va a haber una especie de, no va a haber una armonía entre animales encerrados. Entonces, si tienes que estar 8 horas en un trabajo y haces caso a tu instinto, ¿quién no ha matado a su jefe en su cabeza 100 veces? Y lo contrario, ¿no? Si somos demasiado restrictivos, como por ejemplo la Iglesia o lo que ha pasado muchos años y mucho... Claro, ese es el otro extremo. Es pecado sí. que pienses en no sé qué, dices, madre, ni siquiera pensar ya puedo, Claro. ya me explota, ¿sabes? A mí hay un principio sistémico, ecológico, ¿no? Que me interesa, o sea, que yo lo pongo mucho en práctica, o por lo menos me guía, y es esto, ¿no? Si esto no me hace daño a mí, ni hace daño a los otros, es un buen camino, ¿no? Si toca alguna de estas teclas, habrá que darle una vuelta, ¿no? A esta conducta, a este comportamiento o a esta estrategia que yo quiero poner en marcha. Pero para mí esas dos vías, decir, no solo es bueno para mí, es esto que quiero yo integrar también es bueno para los demás, o por lo menos es neutral, no hace daño. Ok, pues... Sí, y no tener una receta rígida para todas las situaciones, sino estar un poco lo que decíamos, sentir, intuir, estar receptivo hasta la situación presente, que es lo que me pide la situación presente. En cada momento hay una petición de lo adecuado, ¿no? Y entonces, bueno, el abrirnos a la sensación y a la intuición
nos puede llevar también a entender lo que haga falta en cada situación. Sí, y que luego hay refranes como allá donde fueres, haz lo que vieres, que eso te puede dar una pista también de adaptarte al entorno, que es muy cultural y muy bonito también, de ir, por ejemplo, a una sinagoga y ahí hay unas normas, entonces tú como visitante también te puedes adaptar como algo bonito del ser humano, que somos capaces de adaptarnos. Sí, pero ahí, fíjate, ese tipo de refranes... Se puede malinterpretar, por sí. supuesto. Sí, O sea, yo es con pensamiento crítico. Una cosa es el Claro. respeto, y que me parece maravilloso, es decir, está claro, tú vas a un lugar cultural muy diferente a ti, no vas a ir ahí, oye, yo soy la mujer poderosa y a ver qué pasa con vuestras mujeres. No. Pero, o sea, con respeto entraré Con ahí, límites, sí. pero también con un pensamiento crítico. Es decir, hay cosas que puedo mirar esa cultura y decir, a lo mejor esto pasa unos límites de derechos humanos que a lo mejor me mueve, ¿no? Que no solo es ponerse un pañuelo No, o total. taparse los hombros como una iglesia, sino que requieren otras cosas. Entonces, no solo en el lugar donde vieres, bueno, ok, puedo respetar, puedo empezar a escuchar, pero también puedo traer algo si están abiertos o me tengo que marchar. O sea, también es una Equilibrio, realidad. totalmente, toda la razón. A ver, ¿te acuerdas el vídeo que vimos ayer de una tribu de Etiopía que van en zancos de madera altísimos y los niños, los padres, los abuelos van en zancos andando todo el rato y conviven así porque hay serpientes, depredadores... Bueno, sí, no, van descalzos, entonces una de las maneras que encontraron es a través de subirse en esos zancos, Pero que son zancos unos gigantes, palos enormes. Y Bueno, van parecen por el unos pueblo... zancudos, como en los pueblos. Sí, sí, y van por el pueblo todos, los niños, los abuelos, y digo, anda, qué gracioso, como para decirle, oye, bájate, que no pasa Oye, nada. como programa de prevención de salud, maravilloso. Yo creo que aquí en Marí Río, por favor, que alguien ponga la actividad de los zancos. O sea, yo creo que menos gente iría al centro de salud, porque la idea, ya ese moverse, estar ahí ágil, no es así como motricidad, maravilloso. Ay, total. Bueno, nos queda como para hacer una pregunta. Si quieres terminar con alguna, algo que se nos haya quedado pendiente. No sé si, Marta, te apetece señalar algo que para ti sea importante en este podcast, que se haya quedado por ahí Alguna abierto, reivindicación. a una reivindicación o algo que quieras, pues, que para ti es importante o que hagas. Si no, tenemos una pregunta guardada, Sí, ¿La adelante con la tenemos? Pregunta. Venga, Sí. Marta, la pregunta de la barriga. Bueno, barriga. Y bueno, como esta barriga no es de comer solo bollos, hay algún porcentaje que sí. Estamos preguntando a la gente, ¿no?, que venís aquí pues, a tener este momento con nosotros, pues, ¿qué recomendaríais a alguien que llega al mundo, ¿no? Llega a un mundo, pues, a este mundo que concretamente, a este lienzo que va a llegar? ¿Qué le recomendarías desde tu conocimiento, ¿no?, de todo esto que hemos hablado hoy? No sé si a Loto o a los papás que estamos, para poder sobrevivir, para estar consciente, para poder conectar con la vida que tenemos. Estar a la escucha, un poco lo que dije antes, de estar a la escucha sensorial de lo que nos cuenta el cuerpo o sensorial, suprasensorial de lo intuitivo y no ir por ideas rígidas o preconcebidas, ¿no?, de cómo hay que criar o cómo hay que acompañar o cómo hay que vivir. Escuchar mucho la sensación y las intuiciones porque os van a decir lo que es necesario en cada momento. Y sé que no es fácil porque vivimos en una cultura donde está todo regido por interpretaciones, análisis, estructuras. Es este reto de escucharse, estar a la escucha. Y desde la biografía, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entre cero. De cero. Au. Bueno, incluso antes, supongo que a lo mejor se puede tener, ¿no? Desde cero ya antes, pues nos queda poquito. Hasta los 7 años, ¿qué cosas arquetípicas tenemos que tener en cuenta para que decir, bueno, pues esta crisis de mi peque, ¿no?, pues hay que acompañarlo, ¿no? No hay que llevarse las manos de la cabeza, ¿no?
Bueno, en biografía, que está un poco relacionada también con la pedagogía Waldorf, se habla muchísimo de observar al niño, hacer mucho, mucho trabajo de observación, porque la niña os va a decir qué es lo que necesita y en qué etapa está, porque bueno, sí, más o menos a 1 año se empieza a poner de pie, a andar, pero luego cada niño es un mundo, cada niño es un mundo. Estar mucho a la observación como, sí, es verdad que una especie animal tiene sus leyes, es verdad que hay leyes comunes entre todos los seres humanos, pero se dice que cada biografía es como si fuese una especie en sí. O sea, los gatos tienen su yo, como decir, toda la especie gato tiene su esencia, pero no hay una esencia única, ¿no? Como si no es una esencia única de los seres humanos. Entonces poder ir observando esta especie única de ese ser. No va a haber recetas que se puedan aplicar. Observar muchísimo y preguntarle todo el rato desde un lenguaje corporal también emocional, qué es lo que necesitan. Pues nada, Adrián. Que observe mucho. Necesitas gafas más grandes. Sí, porque yo veo doble a veces, así que veré 2 niñas. Bueno, Marta, ha sido un placer. Mil gracias Para mí por estar ahí con muchísimas nosotros gracias. y muy, muy interesante lo que has traído hoy. Súper, súper. Pondremos tu contacto también en la descripción, Sí, para que por se si la animen. gente, pues alguien quiere adentrarse, ¿no?, en el trabajo biográfico o hacer terapia contigo, en donde puedes mezclas todas estas disciplinas, ¿no?, que pueden ser muy nutritivas para el crecimiento o la sanación de una persona. Y nada, el último capítulo que ya cerramos y se acabó porque ya nace una criatura y no sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Así que nos despedimos temporada 1, Sí, habrá una segunda. y empezamos el periodo de observación Eso y de es, escucha. Eso es, igual, quién sabe, que ya veremos qué pasa. Pero bueno, que muchas gracias, Marta, Gracias a vosotros. y nada, pues que vaya muy bien. Un besito. Manda un besito aquí, Marta. Muchas gracias. Adiós.